Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Hola queridos amigos y bienvenidos a nuestro programa de hoy. El Padre Robert Young trayéndoles este gran regalo del reinado del reino de Dios, su voluntad en la tierra como en el cielo. Así que oremos por eso ahora mismo, por nosotros y por todo el mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, tú oraste a través de tu Hijo Jesús, y Jesús oró a ti, en el poder del Espíritu, para que tu divina voluntad reinara en la tierra como lo hace en el cielo. Sabemos que esa oración debe ser respondida porque fue hecha por tu Hijo. Y así, Padre, que esa voluntad, que fue la vida de la humanidad de Jesús aquí, mientras caminaba por la tierra, sea también nuestra vida. Que sea nuestro aliento y nuestro latido, que nos sostenga en todo lo que hacemos, y que realice en nosotros todo lo que tú deseas para tu gloria y el bien de muchas almas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pedimos a nuestra Santísima Madre que nos ayude a comprender qué significa vivir en la voluntad del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. Y todos los ángeles y santos rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias de nuevo por acompañarnos. Venid, heredad del reino preparado para vosotros. Esa es una frase del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que Jesús dice que será pronunciada por el Padre en el juicio final, palabras que serán dirigidas a aquellos que han hecho la voluntad de Dios, que han cuidado de los pequeños, de los más humildes de la tierra, por amor a Jesús. Y también creo que son palabras que Dios quiere para toda la humanidad hoy, que regrese, que vuelva, que reciba este don y este gran misterio de la voluntad de Dios, que es Dios mismo, y el reinado de esa voluntad. Cuando hablamos del reino, nos referimos al reinado de la voluntad de Dios. Donde quiera que reina la voluntad de Dios, allí está el reino, porque eso significa que lo que Dios quiere es lo que se está cumpliendo, y no solo en el sentido de que se haga por esclavos, sino que sea realizado por aquellos que están íntimamente unidos a Él como uno, solo en esa voluntad de Dios, en el reino, así como Jesús y María estaban unidos a Él. Así que vengan, hereden el reino. ¿Por qué lo heredamos? Porque fue dado a nuestros padres. Y lo que nuestros padres tenían, amaban y disfrutaban. Nosotros también podemos tenerlo. Jesús dice, hablamos tan a menudo del pecado original,
pero olvidamos que también existe una gracia original, un don original de la creación, que Adán y Eva disfrutaron antes de la caída, porque ellos son nuestros padres en el pecado, pero también son nuestros padres en la bendición. Y porque son nuestros padres, podemos tomar de ellos y recibir de ellos lo que tenían al principio de la creación, no solo después de la caída, sino antes de la caída. Y esto es, ya sabes, algo de lo que no se habla mucho, ¿verdad? Siempre escuchamos que, heredamos el pecado. Adán y Eva nos hicieron daño. Todos terminamos en esta condición humana de pecaminosidad por culpa de ellos. Pero lo que Dios les dio primero a ellos también nos pertenece a nosotros, la gracia original. Así que ven y recibe el reino. Vuelve a heredar ese reino que fue preparado para ti desde la fundación del mundo. ¿Por qué fue preparado entonces? Porque fue dado en ese momento. Fue dado a Adán y Eva y por lo tanto preparado para todos sus hijos que vendrían después de ellos. Esos somos nosotros. ¿Sabes? No importa cuán atrás nos remontemos. Seguimos siendo hijos de Adán y Eva. Nos guste o no, ellos son nuestros primeros padres, como decimos. Y así Jesús es el nuevo, Adán. Llamamos a María la nueva Eva, porque a través de ellos, Dios ha restaurado lo que Adán y Eva perdieron para nosotros. Jesús lo restaura y no solo nos devuelve ese don, sino que nos da un don aún mayor en cierto sentido que es la encarnación de Jesús, el Verbo hecho carne en el mundo, para que tengamos una manera de unirnos con Dios que antes no teníamos, que Adán y Eva tampoco tenían. Así que en la restauración del reino, Él nos eleva, dice la Iglesia, a un lugar aún más alto y digno en su propia vida. Así que esta pequeña meditación que me gustaría leerles ahora y tal vez comentar al final, el Señor me la dio cuando recién comenzaba a aprender este modo de vida y a leer los volúmenes de Luisa, sus muchos escritos, y a estudiarlos, tratar de orar con ellos y aplicarlos en mi propia vida diaria de manera práctica. Y el Señor me dio esta pequeña meditación un día en la oración que ahora quiero compartir con ustedes. Ven, hijo mío, entra en el reino. Toma posesión, es tuyo. No te demores más con tus dudas y temores. Ven, posee el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Para esto vine. Para esto he esperado otros 2000 años. Para dar, una vez más, el don de la posesión, la herencia de todo lo que poseo, todo lo que soy en la gloria de mi Padre y en el amor de nuestro Espíritu Santo. Ven, toma el poder. No es un poder terrenal. No te dejes engañar por el ego de la voluntad humana. No es un poder para dominar, controlar u oprimir. Es el poder del cielo para reinar, para amar a todos en nombre del cielo y para amar al cielo en nombre de todos. No tengo otros dones que otorgar. He agotado mi almacén de tesoros divinos. El último y el más grande de todos ha sido reservado para este momento. Y ahora está a tu disposición, a la de toda la humanidad. Es mi propia esencia, mi sustancia, mi propio ser, derramado en la Sagrada Eucaristía en el tiempo, ahora otorgado en la dimensión eterna para todos los tiempos, sin fin. Permítanme entonces comentar un poco sobre ese párrafo.
de esta meditación que el Señor me dio. Verán, esto es si es Dios mismo a quien Dios quiere que poseamos, y sabemos que eso es cierto, sabemos que eso es lo que es el cielo, la posesión de Dios para siempre, y Dios poseyéndonos a nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es la clave para esa posesión, porque es todo lo que Dios es. Podríamos llamar a la voluntad de Dios la fuente de la naturaleza divina, porque el amor, como sabemos, San Juan dice, Dios es amor. El amor es un acto. El amor no es una cosa, es algo que una persona tiene y expresa. Así que, para amar, tenemos que tener una voluntad. Entonces, ¿cuál es la fuente de Dios y de su amor? Es su propia voluntad divina, su propia naturaleza divina, que está contenida en esa semilla de Dios. Yo lo llamo el ADN de Dios. Es lo que hace que Dios sea Dios. Es lo que hace que Dios sea quien es. Y así como nosotros tenemos ADN humano, Dios, en cierto sentido, tiene un ADN espiritual, que es su propia voluntad divina. También podríamos decir, en un sentido espiritual, que nuestro ADN es nuestra voluntad humana, porque es lo que nos hace humanos. Las cosas en nuestro cuerpo nos hacen humanos físicamente, y el ADN en nuestra sangre, pero el ADN en nuestra alma es precisamente la voluntad que Dios ha puesto allí, como una facultad humana. Lo que Dios quiere hacer y lo que hizo en Jesús, en cierto sentido, es unir dos ADN. Y si pudiéramos usar la imagen de la concepción de un ser humano, dos ADN se unen para producir uno que es totalmente nuevo y único. Bueno, no es la analogía perfecta, pero lo que Dios hizo en Jesús es que el ADN humano de María, y Jesús es el ADN humano de María, que se unió con el ADN espiritual de Dios, quien es divino, una forma de vida y ADN infinitamente superior, y ambos se hacen carne en una sola persona, que es Jesús. Ahora, lo que Dios quiere hacer en nosotros es unir su esencia divina, su ADN, con nuestra voluntad humana. Pero eso no puede suceder en nosotros por naturaleza, porque no somos Dios por naturaleza. Solo Jesús lo es. Así que lo que Dios quiere hacer es darnos ese don de su propia vida divina, como una donación, por así decirlo, como un regalo gratuito de su amor y gracia para nosotros, que aún puede unirse a nosotros en nuestra naturaleza humana, aunque ahora los dos se convierten en una naturaleza divina de Dios que nosotros no poseemos, pero que Dios nos da por gracia, principalmente. En el bautismo, aunque la tenemos de alguna forma, desde el principio de nuestra concepción, porque nada existe fuera de la voluntad de Dios. Pero por la gracia santificante del bautismo, Dios se une a nosotros de una manera muy sobrenatural, de una forma que va mucho más allá de lo que podemos siquiera comprender. Tanto así que Dios, o como dice la Iglesia, Dios viene a habitar en nuestra alma y nos incorporamos. Somos traídos al cuerpo de Cristo y unidos a su propia divinidad a través de Cristo. Así que esto es lo que Dios, en cierto sentido, en esencia, nos está ofreciendo hoy. El conocimiento, la comprensión de ese don original, esa gracia original que Adán y Eva poseían por el don gratuito de Dios. Y ahora, a través de Cristo, Dios quiere dárnoslo de una manera aún mayor, y a través de María. Verán, Adán y Eva no tenían a María,
y no tenían a Jesús. Y entonces, bueno, tal vez tenían a Jesús, por supuesto, en la Santísima Trinidad, como el Hijo de Dios. El Verbo, pero el Verbo no se había hecho carne, así que no tenían al Verbo encarnado. Solo habrían poseído al Verbo como el Hijo de Dios. Así que, mientras que Jesús se nos da a sí mismo, de manera mística y sacramental, en la Eucaristía, como su cuerpo, sangre, alma y divinidad, también puede darse a nosotros, por la gracia. Ahora bien, no de la misma manera exacta que en la Eucaristía, porque la Eucaristía es un sacramento, un signo visible de la gracia, invisible de Dios. Pero Dios puede darnos, en cierto sentido, la gracia pura, es decir, dándose a sí mismo sin las especies sacramentales, sin una mediación divina o humana, de modo que simplemente se nos da directamente, como lo hace en el bautismo. Y Él dice, ahora, a través de esta gracia quiero que vivas la plenitud de vida que representa la Eucaristía, y no que simboliza, sino que realmente es, porque es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, la vida humana y divina de Jesús. Así que, Dios puede decirnos ahora, ven, hijo mío, entra en el reino, preparado para ti, con tanto amor por la Santísima Trinidad para toda la eternidad. Verás, ese reino al que Dios quiere que entremos, al que entraremos en el cielo, y del que ya somos parte incluso aquí en la tierra, Él quiere que entremos en Él, mucho más plenamente de lo que jamás lo hemos hecho. Y Él dice, he preparado esto para ti desde el principio. Si la eternidad tiene un comienzo, entonces es desde todo, desde el principio de la eternidad. No hay fin a la manera en que Dios te ha conocido, te ha amado y te ha preparado para este don. No hay principio ni fin. Y así, aunque nosotros existimos en el tiempo, el amor de Dios es eterno y siempre ha estado ahí, preparándonos, formándonos, enseñándonos a recibir este gran regalo. Él dice, está preparado para ti hoy, en este tiempo de suprema gracia, la plenitud de la gracia, en la plenitud del tiempo. Sabes, el Evangelio habla de esta plenitud del tiempo. Jesús habla de la plenitud del tiempo cuando las cosas alcanzaron su plenitud en el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, pero cuando actúa en el tiempo tiene que llevarnos poco a poco, preparándonos para esto y para aquello. Incluso en el Antiguo Testamento, acercándose cada vez más a la venida del Mesías, hasta que finalmente, cuando Jesús llega, es la plenitud de los tiempos. Es como la plenitud de una mujer lista para dar a luz, que ha estado llevando a ese niño en su vientre durante 9 meses. Así que la plenitud de la gracia nos llega ahora en la plenitud de los tiempos. Bueno, podríamos decir, claro, que la plenitud de la gracia vino en María y en Jesús, pero ¿ha sido apropiada esa plenitud por la humanidad? ¿Ha conocido la humanidad e incluso la Iglesia realmente lo que es esa plenitud? Y eso es lo que Dios está ofreciendo ahora, la plenitud del conocimiento y la apreciación de lo que eso significa. Y aunque la Iglesia dice, ya sabes, que no hay nueva revelación divina, que todo está contenido en Cristo, lo que no ha sucedido es la plena apropiación y comprensión de lo que es ese don y de quién es Jesús. Juan Pablo II dio esta charla a los obispos en Europa en 1991 y dijo, el Espíritu del Señor
el Señor resucitado no ha terminado de hablar. ¿Cómo? Afirma el apóstol Juan: quien cree hará cosas mayores que estas. No todo ha sido revelado. Aquello que seremos aún no se ha manifestado. El hombre es continuamente abordado por el Espíritu, así que permitámonos ser guiados por el Espíritu. Verán, Dios no ha terminado de hablar. Dios no ha terminado de enseñarnos lo que significan las verdades de nuestra fe católica. ¿Saben? Son misterios eternos. ¿Cómo podría eso terminar alguna vez? ¿Entienden? Entonces seríamos perfectos como Dios. No, continuaremos por toda la eternidad aprendiendo quién es Dios, porque Él mismo es infinito y eterno. Y así, el Espíritu Santo no ha terminado de hablar. Jesús dice que el Espíritu no se da por medida. Se derrama en su plenitud, pero nosotros no podemos apropiarnos de esa plenitud. Solo podemos tomar pequeñas partes a medida que crecemos cada vez más en la imagen y semejanza de Dios. Así que este don ha sido preparado para ustedes, queridos amigos, por su santísima y siempre gloriosa Madre Virgen, la primera y única criatura que vivió siempre, sin fallar, en mi voluntad suprema, en la voluntad suprema de Dios. Este es Dios hablándonos. Ella los ha preparado en cada circunstancia, en cada pequeña cruz, en cada encuentro. No hay nadie que haya entrado o salido de tu vida sin que nuestra Santísima Madre lo haya previsto, sin que en cierto sentido ella haya guiado ese encuentro. Cada dolor, de tristeza y desilusión en tu vida, cada alegría y bendición, cada gracia recibida, ella te ha preparado, como solo la Madre más amorosa y tierna podría hacerlo. Mira, Jesús dice esto muchas veces en el libro del cielo. Hoy no tendrías la oportunidad de recibir este conocimiento y de vivir este conocimiento y este don, este misterio de gracia, si Dios no te hubiera estado preparando a través de su Santa Madre. Y María es a quien Dios le ha dado este derecho de preparar a sus hijos, así como ella preparó, en cierto sentido, al mundo para la venida de Jesús, al ser su madre. No solo llevándolo en su vientre y dándole a luz, sino alimentándolo, nutriéndolo, protegiéndolo, enseñándole junto con San José durante todos esos años de su vida oculta. Y así María tiene esta gran responsabilidad, este gran privilegio de velar por todos los hijos de Jesús, los hermanos y hermanas de Jesús también, porque ella es nuestra madre. Ahora es el momento. Este es el día, el tiempo de gracia, el momento largamente esperado por los ángeles y los santos, por Adán y Eva, incluso por tu Madre Celestial, por Jesús y por el Santo Dios Trino de tiempo y eternidad. Es el momento largamente esperado por cada alma, que ha vivido y vivirá, incluso sin la plena conciencia del don que se va a conceder. ¿Por qué esperamos esto? Usted dice, bueno, ¿por qué hemos estado esperando algo que no conocemos? Bueno, porque incluso inconscientemente, en nuestras almas, la semilla está ahí. La semilla de la voluntad divina, la herencia, está ahí. Puede que no lo sepamos completamente, pero hay algo dentro de nosotros que sabe que hay más. Muchas veces yo mismo lo sé, cuando llegué a conocer la divina voluntad y muchos otros que me han contado sobre su experiencia o cuando se la he presentado, han dicho con asombro y maravilla que siempre había algo que
faltaba en su vida espiritual. Sabían que Dios tenía algo más para ellos. Incluso como franciscano puedo decir que esto era cierto. Nunca me sentí satisfecho. Simplemente con seguir a San Francisco, aunque eso era maravilloso. Lo amaba, todavía lo amo. Aún quiero seguirlo y vivir mi vida imitando su humildad, pobreza y pequeñez. Pero siempre supe que había algo más, y muchas personas me lo dicen. Sabe, Padre, ha habido este vacío en mi alma, este vacío dentro de mí que sabía que tenía que ser llenado por algo de Dios y algo más de lo que ya tenía. Así que espero, hermanos y hermanas, que si ese es tu caso, y que encuentres una gran plenitud. Encontrarás la realización de tu vida a través de este don. Y así hay algo en nosotros que ha estado esperando esto, aunque no supiéramos qué era lo que esperábamos. ¿Ves? ¿Es eso posible? Por supuesto que es posible. Eso era, en cierto sentido, el estado de Israel antes de la venida del Mesías. Sabían que estaban esperando a alguien, pero en realidad no lo sabían. Pensaban que lo sabían, pero todos estaban equivocados respecto a lo que debían esperar. Pero había una anticipación, y Jesús dice que si miras la época de Israel antes de su venida, Él dice que hay grandes similitudes con nuestro mundo actual, con el mundo moderno, antes del don de la voluntad divina, que esto es en muchos sentidos el cumplimiento de la redención. Jesús lo cumplió en sí mismo, pero ¿se ha cumplido en la tierra? Obviamente no. De eso se trata esto, de la parte de la humanidad que debe cumplirse en conjunto. Solo por el poder de Jesús, el Espíritu y la ayuda de nuestra Santísima Madre, para llevar a cumplimiento la segunda obra de Dios, que es la redención. La primera es la creación, la segunda la redención y la tercera ahora la obra del Espíritu Santo para completar y cumplir todo lo que el Padre y el Hijo han hecho. Así que la espera, el anhelo de este cumplimiento está, hermanos y hermanas, en nuestros huesos. Está simplemente en todo lo que somos. Nuestra voluntad humana sabe por instinto que necesita la voluntad divina para estar perfectamente contenta, para ser feliz, para ser una sola. Ese es el anhelo del cielo. Pero es un anhelo que incluso puede ser satisfecho, en cierta medida, parcialmente, aquí en la tierra cuando llegamos a comprender de qué se trata esto. Es largamente esperado por los profetas, los reyes, los jueces, los mártires, las vírgenes, los apóstoles, incluso los santos inocentes. Ahora Jesús nos dice, ya no deben esperar más. Este es el don de los dones, el milagro de los milagros. Ven, hijo mío, entra, toma posesión. Mi reino es tuyo y está aquí para tomar su justo dominio en tu alma y en tu cuerpo. ¿No puedes percibirlo en las palabras que te estoy diciendo ahora? En ese estremecimiento de alegría que sientes recorriendo tu ser. Ya no hay nada que temer, mis pequeños, mis corderos, elegidos. Todos ustedes, como miembros del pequeño rebaño, al que le ha placido al Padre concederle su reino, el reinado de la voluntad divina, el esplendor infinito del cielo, en el pequeño santuario de su alma. El cielo en nuestras almas. De eso se trata todo esto, y ese cielo comienza en el momento de nuestro bautismo para reinar en las facultades de nuestra alma, nuestra memoria, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Ven, hijo mío, sé valiente como un niño confiado. Sabe que lo que pertenece al Padre te pertenece a ti, como herencia, como
su Hijo, como Hijo de Dios. Ahora que el heredero ha alcanzado la mayoría de edad, la humanidad ha crecido hasta estar completamente preparada para asumir los deberes y derechos del Hijo primogénito, el Hijo legítimo, y por lo tanto, el heredero del reino. Podemos decir, bueno, eso solo le pertenece a Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, todo lo que le pertenece a Jesús es muy suyo. Jesús lo dice, San Pablo lo dice, todo es vuestro, ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Y esa plenitud de Dios que reside en Cristo también es nuestra, no racionada, sino entregada a nosotros en su plenitud a través del don del Espíritu, no por naturaleza, sino por gracia. Esto es lo increíble del amor de Dios por nosotros, que Él no va a retener nada que una criatura pueda recibir de Él, la plenitud de todo lo que Él es y todo lo que puede hacer, y ha hecho y hará todo lo que posee. Todo eso te pertenece. Si eso no fuera cierto, el cielo nunca sería perfecto, nunca sería una felicidad perfecta, siempre estaría incompleto, porque nunca compartiríamos plenamente la vida de Dios. Pero esa plenitud no tiene que comenzar solo en el cielo. Sí, en su perfección, en su forma absolutamente eterna, pero aquí en la tierra también puede comenzar. Esa no es mi enseñanza ni la divina. Bueno, es la enseñanza de la Iglesia. Ahora, el heredero ha alcanzado la mayoría de edad. La humanidad ha crecido hasta estar completamente preparada para asumir estos deberes y derechos, para los que Dios te ha destinado, y a mí también. Ven ahora, recibe el reino, no tengas miedo. Es tuyo ahora, hoy y para siempre. ¿Por qué hay miedo? Bueno, porque todos sentimos cómo algo tan grandioso podría pertenecerme. ¿Quién soy yo? No soy nadie. ¿Sabes? Solo soy una criatura pecadora y débil. ¿Por qué querría Dios que yo viviera de esa manera? Bueno, esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del maligno que no quiere que conozcamos el gran don de la plenitud de Dios, de su amor, de sus infinitos tesoros que Él quiere derramar sobre nosotros, sus hijos. Y no se trata de que tú o yo seamos dignos de ello. No hicimos nada para merecer esto. Fuimos elegidos para recibir esto. No vamos a preguntar, ¿por qué yo? Esa es una pregunta que Luisa hizo algunas veces y Jesús la reprendió bastante cada vez. No es una buena pregunta. La respuesta es simplemente, gracias Señor, porque me has elegido, porque me has ofrecido este don que es más grande que cualquier otra cosa, en el cielo o en la tierra. Y ninguno de nosotros puede creer jamás que somos dignos o que lo merecemos. Podemos decir lo mismo acerca de ser cristianos. ¿Por qué nosotros y no los otros miles de millones de personas que nunca han conocido a Cristo? ¿Por qué nosotros para recibir la Sagrada Eucaristía, el mayor don de la presencia de Dios en la tierra hoy, y no otros? No podemos responderlo, solo podemos decir con humildad y gratitud, gracias Dios. Y no solo eso, sino también compensar por todos los demás, que no pueden o no lo reciben, recibiéndolo por ellos, para su beneficio, y luego devolverle a Dios el amor y el agradecimiento que Dios debería haber recibido de todos si hubieran conocido el amor de Dios y lo hubieran recibido. Así que esto es lo que podemos hacer. Es lo que Jesús hizo durante toda su vida aquí en la tierra. Recibir todo del Padre, devolverlo a la humanidad
y luego regresarlo, con amor, gratitud y adoración en nombre de toda la humanidad a cuya imagen y semejanza todos hemos sido creados. Ahora, en el poder de su voluntad, Él dice, ustedes pueden hacer lo mismo conmigo. Tan simple, tan hermoso, tan santo, y sin embargo, tan difícil, creo, en cierto sentido para nosotros, dar ese salto de fe y decir, sí, Señor, si tú dices que es posible y quieres dármelo, ¿quién soy yo para decir que no? Me gustaría continuar con mi estudio sobre la propia Luisa y contar un poco más sobre su vida, no porque Luisa, ¿cómo lo digo? No porque Luisa sea el centro de esto, sino porque Luisa es el medio y el instrumento por el cual esto llegó a nosotros. Y por lo tanto, a través de ella, Dios nos da el don. Y mientras más conozcamos al instrumento, creo que mejor entenderemos el don. Y no solo porque llegó a nosotros a través de sus escritos, sino porque llegó a nosotros a través de su propia persona. Luisa no solo aprendió esto, ella lo vivió, y al vivirlo, también nos dio el ejemplo de alguien que lo vive. Es muy parecido a nuestra Santísima Madre, quien ciertamente nos dio a Jesús, pero también nos dio, y la Madre, quien ciertamente nos dio a Jesús, pero también nos dio. El ejemplo más perfecto de un discípulo de Jesús no es que Luisa y María sean iguales de ninguna manera. Luisa no fue concebida inmaculadamente. Pero de manera análoga, María nos enseña con su vida cómo ser discípulos de Jesús. Bueno, Luisa también nos enseña con su vida y sus virtudes y con quién es. Así como, por supuesto, a través de sus escritos, que quizás sea la manera principal, pero también a través de su vida. Y por eso, ya sabes, a medida que avanza su causa de beatificación, se estudian sus escritos, pero también su vida. La Iglesia tiene que demostrar lo que se llama virtud heroica en su vida, para que Luisa pueda ser beatificada y canonizada. Así que San Aníbal dice de ella, nuevamente él escribió en su introducción, especialmente a las horas de la pasión, y en otras cartas sobre Luisa, dice, parece que nuestro Señor, que a lo largo de los siglos aumenta las maravillas de su amor. Juan Pablo II, que Dios y los documentos del Vaticano II han dicho que hay una progresión aquí en la forma en que Dios manifiesta su amor y aumenta con el tiempo. Él dice, nuestro Señor desea hacer de esta Virgen un instrumento. Es a ella a quien Él llama la más insignificante y la menos instruida de la tierra. No solo la menos educada, con su educación de primer grado, la más pequeña, sino la más insignificante. ¿Quién se fijaría en esta pobre mujercita? Pequeña, también físicamente, una mujer diminuta confinada a la cama por más de 60 años, oculta, apartada en esta pequeña casa, este humilde apartamento, en Italia, en un pequeño pueblo de Italia. Ahora es una ciudad más grande, pero en su época era bastante pequeña. Además, él dice, parece que nuestro Señor desea formar un instrumento sumamente apto para una misión tan sublime, que no puede compararse con ninguna otra. Es decir, para el triunfo de la voluntad divina en la tierra, como se expresa en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A pesar de su salud deteriorada, el Padre Hannibal, San Hannibal de Francia, nuevamente, si recuerdan, de programas anteriores, San Hannibal fue el censor de Luisa, es decir, quien determinaba si sus escritos podían ser publicados por la Iglesia. Y él también fue su editor y publicador.
así que tuvo un papel enorme en su vida. De hecho, fue un papel tan importante, imprimiendo 19 de sus volúmenes, además de otra obra principal, que tuvo que dejar prácticamente todo lo demás que hacía en su ministerio. Así que, a pesar de su mala salud cerca del final de su vida, trabajó febrilmente para obtener el imprimatur, es decir, el permiso o el sello de un obispo en estos escritos, para indicar que no hay nada objetable en ellos a los ojos de la Iglesia. Y él hizo esto para los primeros 19 diarios de Luisa. 19 volúmenes de un total de 36. Y ella escribió estos, por supuesto, esos 19, antes de que él muriera. Después de haber colocado su propio nihil obstat, esas son palabras latinas que significan que no hay nada allí que sea un obstáculo para la fe. Después de haber puesto su nihil obstat en los volúmenes, así como el imprimatur del arzobispo, San Hannibal quería publicar toda la colección de volúmenes en grandes cantidades, sin importar el costo. Sabes, él tenía esta visión. Y sabiendo la importancia, el gran valor, el tesoro que hay en estos escritos, no iba a dejar que las finanzas se interpusieran en el camino. De hecho, simplemente iba a una imprenta y decía, empiecen a imprimirlos. De hecho, según tengo entendido, incluso él mismo empezó a hacer parte de la impresión. Compraban impresoras e imprimían ellos mismos solo, para lograr que esto se hiciera más rápido. La publicación, escribe él, en una ocasión, la publicación de toda la colección de volúmenes será de unas 25,000 copias. Ahora, eso es mucho, eso es muchas copias de un libro. Sabes, normalmente, cuando hacemos copias de la divina voluntad, son solo unas pocas. Lo más que yo sé es quizá 5,000 copias de algo que se haya hecho en el pasado. Pero 25,000 es mucho, ya que es la palabra divina quien está hablando. La palabra sustancial del Padre Eterno, toda la obra será bastante voluminosa. Él está diciendo que es Dios, el Hijo de Dios, quien está hablando aquí. Ahora bien, este es un santo canonizado de la Iglesia, que está llamando a esto no la palabra de Dios, como lo es la Escritura, por supuesto. No confundas eso. Solo hay una Escritura en la Iglesia. Pero él dice que Dios habla de muchas maneras y que el Espíritu no ha terminado de hablar, como dijo Juan Pablo II. Así que él está diciendo que esta va a ser una obra larga, que habrá muchos volúmenes aquí. Él estaba previendo, incluso los muchos que vendrían después de los primeros 19. Y entonces dice, así puedes entender cuán grande será el gasto. Pero ciertamente el gran tesorero celestial no carece de recursos. Incluso si costara 1,000,000 de liras, que en ese entonces era una suma enorme. Así que la Madre Teresa solía decir a menudo cuando comenzaba un proyecto, no me preocupa el dinero, Dios tiene todo tipo de dinero. Dios tiene mucho dinero. Solo tenemos que lograr que las personas a quienes Él les ha permitido prestarlo, tenerlo por un tiempo, lo suelten. Pero San Aníbal tenía la misma confianza de que Dios, el divino tesorero, no iba a quedarse sin recursos para una obra que él consideraba la más importante de la tierra. Y saben, esa ha sido mi experiencia en 17 años que he estado estudiando y enseñando la divina voluntad. Nunca ha habido una ocasión en la que pudiera decir, no puedo hacer eso porque no tengo los recursos, o que algo más no pudiera hacerse, ya fuera un retiro, una conferencia, lo que fuera. El dinero nunca fue un obstáculo. Dios provee, hermanos y hermanas, cuando es su obra. Y creo que esto también es cierto aquí. Si todo lo que hacemos es realmente para proclamar el reino, y cuando somos sinceros en eso, y no buscamos nuestros propios fines o intereses, entonces Dios proveerá. Él se encargará de ello. Él asegura. San Aníbal dice, les aseguro que la edición será muy hermosa. Espero poder enviarles las primeras
páginas muy pronto. Ayer escribí a mis tipógrafos en Oria, otra ciudad, después de que me escribieron para decirme que necesitaban comprar más tipos de letra para poder acelerar el trabajo. Así que necesitaban más equipo para terminarlo antes. Les dije que lo compraran. Oh, si tan solo tuviera la fuerza que tenía cuando era joven. Volaría a Oria, no en avión porque aún no existían, pero volaría a Oria para dedicarme a esta obra divina. Pero claro, ahora es mucho mayor y está enfermo, y en este momento ya no puede viajar mucho. Con sus acciones durante estos últimos años de su vida, San Hannibal ofreció una prueba viviente del poder de los escritos de Luisa. Por eso lo cito aquí. Él dio prueba del gran poder que contenían estos escritos. Santo canonizado de la Iglesia, con su enorme estatua más grande que la vida en los muros del Vaticano, hoy en San Pedro, en Roma. Este gran hombre, fundador de 3 órdenes, santo de la Iglesia, vio el poder, y otros también lo hicieron. Pero San Hannibal tenía algunos recursos que los demás no tenían, a saber, su gran reputación de santidad. Cuando San Hannibal decía algo, la gente escuchaba, confiaban en él. Muchos obispos, incluso el Santo Padre, lo llamaban como consultor, como consejero y asesor espiritual, especialmente cuando se trataba de almas, que en esta época de la Iglesia era muy suspicaz, muy cuidadosa con los místicos. La Iglesia, como probablemente siempre ha sido y será, pero en este periodo de tiempo aún más, de manera muy exagerada. Así que cuando había una mujer o un hombre como Luisa que tenía dones extraordinarios, dones espirituales, llamaban a San Hannibal para que hiciera la evaluación. De hecho, así fue en cierto sentido. Como él conoció a Luisa por primera vez, cuando fue a abrir un orfanato en su pueblo, y el obispo le pidió que le diera una evaluación, y por supuesto él ofrece este hermoso y elogioso relato de la mujer que conoce. Así que se muestra como un hombre de gran sabiduría y santidad. Él mismo es prueba viviente del poder, de lo que Dios nos ha revelado a través de Luisa. Sus continuas meditaciones lo hicieron particularmente dócil a la divina voluntad, incluso en circunstancias difíciles y sufrimientos agudos. En abril de 1919, la iglesia de madera de la Casa Madre, de la comunidad masculina que él fundó, llamados los rogacionistas, del latín rogare, que significa orar. Su vocación era orar por las vocaciones. Bueno, en Aviñón, en Francia, tenían una casa madre y la iglesia de madera se quemó por completo en solo unos minutos. En su conmoción y consternación, algunos de los miembros de su congregación cuestionaron la providencia de Dios, como probablemente muchos de nosotros haríamos. Ya sabes, ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? Estos eran hombres que estaban dedicando sus vidas a Dios. La mayoría probablemente sacerdotes, quizás algunos seminaristas. Era la casa madre. Esa es la casa principal de la provincia, de la región. San Aníbal no permitió nada de eso. Cuando cuestionaron la providencia de Dios, él los silenció de inmediato. Dijo: silencio. No preguntemos. No inquiramos por qué, sino adoremos los designios de Dios y confiemos en Él. Verán, él veía la mano de Dios, e incluso en una gran tragedia como esta, una pérdida tan grande para esa comunidad, todo el lugar se quemó hasta los cimientos en solo unos minutos. Él dijo: no cuestionen la providencia de Dios. Él dijo: confiamos en Él, depositamos nuestra confianza en Él por completo.
La noche en que se quemó había una anciana débil que preguntó por qué toda la gente en las calles estaba tan emocionada. Cuando le contaron sobre el incendio en la iglesia, exclamó: «No se preocupen, el Padre de Francia construirá una iglesia de oro, verdaderamente de oro». Y algún tiempo después, aunque no era su intención particular, esas palabras resultaron ser ciertas. De hecho, la iglesia fue dorada por un generoso donante, es decir, decorada con pan de oro, pintura dorada, quizás pan de oro. En el interior, resultó que la mujer predijo con exactitud. Dios quería un templo más hermoso, digno de sus hijos y de esta gran misión. En 1921, la total confianza del Padre, la total confianza de San Aníbal en la divina voluntad fue recompensada con la colocación de la primera piedra del santuario de San Antonio, la única iglesia en el mundo, dedicada a la oración por los sacerdotes santos. Un magnífico edificio dorado conocido hoy como el Templo de la Rogación Evangélica en Messina, Sicilia, que es también donde está enterrado San Aníbal, y su cuerpo, por cierto, incorrupto, bajo el altar allí. Así que este gran y magnífico edificio dorado también era conocido como el Templo de la Oración Evangélica por las vocaciones. ¿Por qué? Porque Jesús es quien dijo: rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su viña, que acabamos de escuchar recientemente. El padre Francisco Vitale, quien fue su sucesor, al dirigir la congregación cuando murió San Aníbal, y quien lo conocía bien, escribió esto sobre él. Él dijo: no permitía que la gente se quejara de los problemas cuando sus instituciones estaban en dificultades. En cambio, bendecía a Dios. Y algunos de esos problemas eran bastante graves. De hecho, en un momento dado, una de las congregaciones femeninas fue suprimida por el Papa, por el Vaticano. La Santa Sede dijo: ciérrenla. Él suplicó al Vaticano que le dieran un año más para ver si podían revivir la comunidad. Y de hecho, así fue. Pero no se rindió. Y tampoco, se quejó. Simplemente se dedicó a tratar de hacer la voluntad de Dios, confiando en Él lo mejor que podía. Una vez, en el patio, él dice: estábamos sentados. Esto lo cuenta el padre Vitale, su sucesor. Estábamos sentados a la sombra de un árbol que era sacudido por el viento. Y dijo que cuando una rama espinosa le arañó la cabeza. San Aníbal exclamó rápidamente: ¿qué hace esta planta aquí? Él dice: es mejor moverla. Y luego, como si se diera cuenta de haber cometido un error que podría tener malas consecuencias, se dio la vuelta diciendo: he sido un tonto al preguntar qué hace esta planta aquí. Está cumpliendo la voluntad de Dios para que practiquemos la paciencia, así que debemos bendecirla. Y por supuesto, si tan solo pudiéramos aprender a ver todas las cosas en nuestras vidas de esa manera, con esa misma visión, esa misma comprensión paciente de la voluntad de Dios, aunque no la entendamos. Simplemente la aceptamos como la voluntad de Dios. Recuerden, hermanos y hermanas, nada sucede que Dios, en su divina providencia, no permita. Y eso va desde lo mejor hasta lo peor de las cosas. Eso no significa que Dios lo quiera directamente, y en ese sentido, no significa que desee que ocurra si se trata de una tragedia, algo terrible o malvado, pero sí significa que Él lo ha permitido y que solo Él conoce las razones y el propósito que servirá. Y, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros cuestionar el porqué. Lo nuestro es inclinar la cabeza en humilde sumisión y decir: Señor, hágase tu voluntad, no la mía, como hizo Jesús en el huerto.
y él tampoco tendría palabras muy amables para quienes se atrevieran a decir cosas como, «Oh, fue mala suerte», o «ese, pobre diablo, esa persona que tuvo esa desgracia». No le gustaba escuchar palabras peyorativas ni siquiera sobre el clima. A veces me sorprendo a mí mismo quejándome, ya sabes, de un día tormentoso, o de que hace demasiado calor, o demasiado frío, o que esto o aquello. Él decía, hablar mal es negativo, y nunca es bueno. Ahora, esa es una frase interesante. Si tan solo pudiéramos, vivir de acuerdo a eso. Hablar negativamente o hablar mal, es decir que las cosas o las personas son malas o lo que sea, es negativo y no es bueno. Los elementos de la naturaleza son creaciones de Dios y aunque parezcan severos, siguen cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué deberíamos quejarnos? Es una lección difícil para todos nosotros, ¿verdad? Siguen cumpliendo la voluntad de Dios porque Dios les permite hacerlo. En una ocasión, este padre Vitali y San Aníbal estaban reflexionando sobre las virtudes de San Ignacio de Loyola. Alguien mencionó que la confianza de San Ignacio en Dios era tan grande que si hubiera visto a la Compañía de Jesús, los jesuitas que él fundó, completamente destruida, dijo que solo necesitaría 15 minutos para calmarse. Al escuchar esto, sin siquiera reflexionar sobre el comentario y el impacto que podría tener, San Aníbal exclamó, ¿tanto tiempo? Así que San Ignacio dijo, en 15 minutos podría estar en paz, incluso si la orden que fundé fuera destruida. Y San Aníbal dijo, ¿15 minutos? ¿Por qué le tomaría tanto tiempo? En otras palabras, nosotros como santos, si queremos ser santos y estamos tratando de serlo, deberíamos ser capaces de aceptar la voluntad de Dios. En un instante, como Él lo hizo con el árbol, se dio cuenta, en solo un instante, lo transformó y dijo, no, eso es una tontería, no preguntamos por qué, simplemente nos rendimos a la voluntad de Dios. O como alguien dijo, no preguntamos de dónde viene el sufrimiento o el mal, preguntamos a dónde va, preguntamos qué propósito puede servir, no por qué vino. Y creo que esa es, ya sabes, una gran distinción, una gran diferencia que he encontrado muy útil en mi propia vida y en mi propio acompañamiento y ministerio con otras personas. No preguntamos de dónde vino, preguntamos a dónde va. Y con eso, hermanos y hermanas, concluiremos nuestro programa de hoy y solo cerraremos con esta pequeña cita de los volúmenes de Luisa. He hablado mucho de ellos, pero aún no habéis escuchado ninguna palabra de ellos. Esto es del volumen 19, 27 de agosto de 1926. Y son palabras que Jesús le dio a Luisa para que las comunicara a este gran santo, Aníbal di Francia. Así que Jesús, por supuesto, Luisa es el medio, la intermediaria aquí, como el alma mística a la que Jesús le habla directamente. Así que tenía un mensaje para San Aníbal respecto a estos escritos, y esto es lo que dijo: Hijo mío, el título que le darás al libro que imprimirás sobre mi voluntad será este: el reino del fiat, el hágase, en medio de las criaturas. El libro del cielo, el llamado de la criatura a regresar al orden, a su lugar, y al propósito para el cual fue creada por Dios. Por lo tanto, ven a tu lugar. Y creo firmemente que el Señor dice esto no solo a San Aníbal o a Luisa, sino a cada uno de nosotros que escuchamos estas palabras hoy. Por lo tanto, ven a tu lugar legítimo. Te llamo allí y te estoy esperando allí. Así que aquel
que se disponga a conocer mi voluntad. Será mi portavoz y le confiaré los secretos de su reino. Hermanos y hermanas, el Señor nos está confiando los secretos del reino de Dios. Nos han sido revelados, dice Jesús, en los Evangelios. Y a través de estos hermosos escritos y la vida de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, que podamos aprender, amar y vivir este gran don. Así que gracias por acompañarnos hoy. Soy el Padre Robert Young, despidiéndome de este programa. Vengan a heredar el reino preparado para ustedes. Una introducción a la divina voluntad. Permítanme pedir ahora la bendición de Dios sobre ustedes para que puedan crecer cada vez más en santidad a su imagen y semejanza. Que Dios los bendiga y los mantenga siempre en el cielo de su voluntad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino, extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino.